buenas toreadores. ¿Cómo andan? Pues yo ando bien desilusionado porque quise jugar el nuevo juego de FNAF, Secret of the Mimic, ya que Scott Cawthon me envió una key real para ser su beta tester. Pero al final me baitearon y terminé probando un juego hecho en Paint del año 1994 con una skin de FNAF. Scott Cawthon es bien conocido por hacer este tipo de bromas cerca de lanzamientos importantes de su franquicia principal, lanzando demos falsas que comúnmente suelen ser versiones retexturizadas de sus antiguos juegos. Habiendo un total de 5 troleadas al día que subo este video, vamos a revisitar cada una de estas bromas, explicar su contexto y ver superficialmente de qué tratan y ver la versión original de los mismos. Sin más, comencemos con Five Nights at Freddy's 3, un juego que tenía las expectativas altísimas gracias al éxito de su predecesor. Scott fue lanzando pequeños teasers mostrando un poco de la apariencia del antagonista principal de esta entrega. En medio del hype, a Scott se le ocurrió la primera gran bromita de la saga. Scott publicó un post en Steam, proclamando que había sido hackeado y Five Nights at Freddy's 3 había sido publicado en Hangeol, provocando así su cancelación. ¿Pero qué contenía este archivo? Pues viendo el menú, no hay nada extraño, solo vemos a un Springtrap en una pantalla de título que claramente estaba sin terminar. Le damos a New y nos topamos con esto, una Ninjutsu con una máscara de Freddy Fazbear corriendo en un castillo lleno de peligros, en donde siempre hay que enfrentarnos a una copia taiwanesa de Bowser, en un bucle de 30 niveles que podemos terminar antes de tiempo cuando nos agotemos nuestra cantidad exagerada de vidas. Este simpático juego que le habrá tomado 10 minutos hacer a Scott, es una versión ligeramente distinta de un viejo juego llamado The Rise Not Pause Button, en el cual debuta el famoso personaje Animdude, el cual Scott tiene de foto de perfil desde hace años. No hay mucho que pueda decir acerca de este juego, solo tienes que apretar un botón mientras esquivas obstáculos, derrotas al Bowser taiwanés y evitas caerte en un vacío existencial. Vaya que el Animdude tiene un lore más bizarro que el libro promedio de FNAF. Pasemos con un juego troll un tanto más interesante, pero para eso tenemos que dar un salto en el tiempo al 28 de octubre de 2015. En ese entonces Five Nights at Freddy's World estaba en pleno desarrollo, juego que tenía intrigado y dividido al fandom, debido a su premisa más infantil comparada a la de los anteriores juegos, aún no estábamos listos para esta clase de juegos derivados. Pero Scott le tenía fe a este proyecto, lo suficiente como para hacer otro juego troll titulado FNAF World Halloween Edition, el cual tiene mucho más empeño puesto en comparación al de FNAF 3. El contexto del cómo ocurrió el troleo es similar al que vimos antes, un hacker llamado LolSax se había metido en la página de FNAFworld.com, posteando el siguiente mensaje: "Te hackeé". Scott respondió en Steam aclarando que si bien perdió acceso a la página, no había nada que temer porque ningún archivo había sido robado. A lo que el hacker respondió con que efectivamente, sí tenía los archivos del juego. La página fue totalmente purgada y unas horas después el hacker volvió anunciando que tenía la versión completa del juego en sus manos y que la postearía en unas horas para todos, todo en una caligrafía de alto nivel, claro está. Y al final de todo esto el hacker publicó en Hangeol este juegazo que están viendo de fondo ahora mismo. Cuando le demos a play, podremos elegir entre 3 dificultades: fácil con Freddy Fazbear porque rompe la escala de poderes, Pony en normal porque es el hombre promedio, y chica es difícil porque está muy gorda y los enemigos le pegan más fácil. Una vez elijamos a la gorda porque me identifico con ella, entramos al mundo de FNAF, donde podremos hacer cosas como explorar y encontrar recursos, o pelear contra enemigos con los objetos que nos encontremos. Cada personaje tiene su propio moveset, en el caso de chica tendremos un aletazo para hacer daño, las boom cakes para hacer aún más daño, aunque tendremos que encontrarlas por el mundo porque tenemos cargas limitadas, las risen cakes que aumentan la regeneración de vida, y las blind cakes para cegar a un enemigo, reduciendo así las chances de que nos hagan daño. Cada vez que ganemos una batalla obtendremos oro, el cual podremos empeñar sabiamente en comprar objetos útiles, como más corazones, así aumentaremos nuestra grasa corporal. Las cuales serán baratas en un principio, pero luego nos toparemos con objetos que cuestan más de 800 de oro, teniendo que estar un buen rato farmeando. Así es, vamos a estar grindeando una buena cantidad de minutos para conseguir los objetos, por suerte toma como 10 minutos pero, no le quita lo insomnio a la experiencia.
Aunque termina valiendo la pena comprarlos, esta bola de pinchos da una chance de que uno de tus ataques haga el doble de daño, por lo que es fundamental tenerla para tu travesía. Es prácticamente una versión light de lo que terminó siendo el juego final, si bien aquí solo podemos jugar con un personaje a la vez, el sistema de combate se mantuvo más o menos parecido, de hecho hasta contamos con un ataque extra en vez de tener 3. El sistema de exploración es idéntico a la versión final, incluso contando con objetos para comprar, los cuales se terminaron enfocando más en ayudas externas en la versión final, más que en potenciar a nuestros personajes. De todos los juegos Trolls este por lejos es el más entretenido, si bien es un tanto grindy, sus elementos RPG como las mejoras y la exploración, logran mantenerse lo suficiente como para que no te termines durmiendo, además dura poco más de una hora, por lo que se termina justo cuando te empiezas a dormir del sistema de combate tan simplista que posee el juego. Eso sí, algo que nadie se esperaba de esta versión Troll es que los gráficos en 8 bits eran algo que terminó siendo definitivo en la versión final, cosa que disgustó tanto por la falsa publicidad que dio Scott respecto al mapeado, que terminó rehaciendo el mapa por las pésimas críticas, con una gran mayoría de assets reutilizados de otros juegos viejos para sacarlo lo antes posible. Aunque ustedes ya se saben la historia del por qué fracasó FNAF World, aunque lo que seguro no se sabían es de dónde viene este juego Troll, porque claramente no es un juego hecho de cero. La base utilizada se llama Fireterm Ishbard, un juego algo desconocido de Scott, el cual también tiene un spin-off llamado 8-Bit RPG Creator, donde puedes crear tu propia versión de estos juegos en una versión súper simplificada para toda la familia. Aunque pensándolo bien, el sistema de combate de FNAF World de por sí es un copia y pega del combate de Legacy of Flan, así que casi todo lo relacionado a este juego es un trabajo de reciclaje. Grande Scott por preocuparte por el medio ambiente. Ahora pasemos con probablemente el juego menos interesante de la lista, literalmente lo único interesante es el concepto de este troleo. El 4 de octubre de 2016, Scott Cawthon hizo una publicación de uno de sus lanzamientos más esperados, Sister Location. Resumiendo esta publicación, Scott anunció que no estaba satisfecho con lo que estaba haciendo, queriendo crear un balance entre el horror, la jugabilidad y la construcción de mundo. Por lo que decidió retrasar el juego y lanzar aparte una versión madura en Hangul, en lo que trabajaba en la versión definitiva que intentaría apelar al mayor público posible. La versión madura estaría dividida en capítulos para que no colapsen los servidores de la página, publicando así la noche 1 para todos. Pero adivinen que, el juego no fue retrasado, ya que terminó saliendo el 7 de octubre de 2016. Empieza tal cual como el troleo de FNAF 3, con una pantalla de título sin finalizar. Pero una vez le damos a play, nos encontramos a un niño vestido de Freddy Fazbear teniendo que comprar artilugios para sobrevivir en su noche de acampada, por algún motivo genera dinero por pasar la noche afuera, ojalá la vida fuese tan fácil. No tengo demasiado que comentar del juego, en parte porque tampoco sé mucho sobre el mismo y de cómo completarlo. Como ya sabrán, este es tan solo una reskin de un juego antiguo de Scott llamado Sit and Survive, el cual le gustó tanto a un fan que por algún motivo le hizo un fangame entero expandiendo este concepto troll, la magia de los fans de FNAF supongo. Puedo decir lo mismo del juego Troll de la Ultimate Custom Night, una demo falsa difundida mediante su página de Steam, esta vez ni siquiera con un contexto interesante, lo lanzó y punto. El juego es una reskin del primer juego registrado de Scott Cawthon, Dufus, lanzado en 1994. Sí, este proyecto tiene más de 30 años. Como se podrán esperar de uno de los primeros juegos de un desarrollador novato, el gameplay es malísimo y se vuelve aburrido al poco rato, los escenarios son feísimos a la vista y los recortes de FNAF no le hacen ningún favor. Ni hablar de las pantallas de carga tediosas que te encuentras cada vez que avanzas, se nota que Scott solo le pegó los renders de FNAF y ya, con eso estaba realizado. Aunque el hecho de que haya usado uno de sus primeros proyectos para hacer una broma, fue por lo menos creativo. Ahora sí, tan solo nos queda una bromita más de Scott Cawthon, un juego del que jamás pensé hablar en mi vida. El juego de la película de FNAF, el cual salió de la absoluta nada para todos en una página de Hangul, cuya premisa prometía darnos una aventura interactiva que mostraría toda la trama de la película, una semana antes de su estreno final. Como ya sabrán, nadie haría una decisión financiera tan suicida, por lo que este juego no era nada más ni nada menos que Freddy in Space 3, la secuela que todo el mundo estaba rogando que llegase. Este juego dura como 30 minutos, así que vamos a darle un repaso un tantito más profundo.
Arrancamos con una cinemática en donde un personaje muy misterioso se ríe de nosotros por haber creído que realmente íbamos a jugar un juego de la película, pero si lo completamos quizá nos revele algo. Empezamos por el mundo kawaii, en donde controlamos a Chica en un paisaje que más que darme ternura, me causa una fundición total en los ojos por tanto color pastel a las 2 de la madrugada. Aquí nos enfrentaremos a unicornios, y a una aberración en forma de Helpy Cupido. No se sorprendan de los dibujos horrendos de este juego, los hizo Pinky Pills y como sabrán, ella dibuja horrendo. En medio de los niveles podremos encontrar a un Lolbig todo obeso y fumón, que nos venderá mejoras para el nivel, como armas, un casco para darnos habilidades pasivas, o una mascota para colaborar pasivamente. Estas ayudas impactan bastante en nuestro gameplay, haciendo legítimo caos si estás bien equipado. Esto se nota por ejemplo con los jefes, como este chipero horrendo que parece que estuviese recién salido de una fallida rehabilitación, que tiene una pelea exageradamente caótica por la cantidad de efectos y cocasos ocurriendo por todos lados. Es el FNAF World de los plataformeros, un juego lleno de efectos y cosas pasando al azar por la pantalla. Pero si pensaban que esto era feísimo gráficamente, es porque no vieron el Fungal's Fantasy Forest, un lugar con una imagen que parece de stop, plataformas que no pegan ni con chicle con el fondo, un montón de robots gigantes con el peor diseño y paleta de colores que verás en tu vida, y al final del todo aparece un literal Freddy drogado que te ataca con hongos alucinógenos. ¿Qué más necesitan para vomitar en una bolsa de papel por tanto colorín? Tras completar estos niveles, desbloqueamos a Freddy, el cual le aumenta el daño a las armas principales. Pero no necesitamos unas ventajas injustas para ganar porque con la gorda podemos triunfar fácilmente, eso y porque el del gameplay no quiso seleccionar a Freddy así que debemos proseguir así. Luego iremos a Animatrónica, un paraíso submarino debajo del mar lleno inspirado en la Atlántida, ya es mucho mejor nivel que los anteriores por tener una paleta oscura en vez de chirriante y pastel. Lo más destacable es que canónicamente Freddy tiene pilín viendo que las estatuas le tapan la entrepierna. Hay que nos enfrentamos a un Siboney al final, siendo la aparición más relevante de estos adefesios en su vida. Luego iremos a una ciudad futurista, no pregunten por la distribución de los niveles, porque no tiene ningún puto sentido. Lo más destacable es ver al hombre morado dentro de un auto morado, eso sí es chistoso. Y supongo que a alguno le va a interesar ver a Roxanne Wolfentop, pero a mí ni me gusta la Gelupa Boss así que ni chiste. De ahí pasamos a un nivel con Glamrock Bonnie y sus conejitas, el cual tendremos que matar como Monty lo hizo en el juego original. Desbloqueando así a Bonnie, el cual aumenta el daño de las habilidades especiales. Del resto de niveles puedo decir más o menos lo mismo que vengo diciendo hasta ahora, lugares que se notan muchísimo que las plataformas no se mezclan bien con el fondo, gameplay terriblemente desbalanceado haciendo que el juego sea absurdamente fácil, y diseños de enemigos tan feos que no puedes creer que hayan sido aprobados en primer lugar. Le voy a dar una mención honorífica al nivel del Not Safe for Work. Sí, Scott le dedicó un nivel al contenido subido de tono de FNAF. En donde nos encontraremos a la versión canónica del Octaste Toy Chica, Anime Toy Bonnie y la literal palabra Rule 34. Y el jefe es un Foxy pidiendo culo, cosa que pide no importa qué personaje elijas, haciéndolo canónicamente bisexual. Todo esto fue pedido y autorizado por Scott Cawthon, él tuvo que programar esta cosa. Hablemos del final del juego porque estoy cansado de tanto efecto chillón y luces de colores. Cuando pasemos los 4 niveles podremos ir a la venganza de Scott. Un lugar extraño en el espacio que está repleto de tiendas de Lolbig para la última batalla. En donde tenemos que pelear contra Scott mientras DJ Music Man está tocando un rolón de fondo. La batalla es muy sencilla y se extiende porque Scott es de los pocos jefes que no se deja matar tan rápido, pero con perseverancia vas a lograr aniquilar por millonésima vez a Scott, que le gusta ser asesinado por sus creaciones en los spin-offs. Si completamos el juego, Scott al final nos da lo que nos prometió en un principio, un código para ver un teaser de la película. Que nos lleva a este video que contenía pequeños metrajes y pistas, que a este punto no importan porque la película ya salió, pero fue sin duda una sorpresa interesante en su momento. Freddy in Space 3 es un juego absolutamente caótico hecho por amor al fandom, conteniendo una cantidad considerable de referencias, un gameplay sencillo, desbalanceado y caótico. Unos gráficos horrendos por una artista que no me gusta y sin dudas, el troleo más elaborado que hizo Scott hasta la fecha.
Estoy seguro que este no será el último de estos juegos falsos, quizá no sepamos cuándo será el siguiente, pero siempre podemos estar seguros de que eventualmente Scott se despertará inspirado para lanzar Freddy in Space 4, en donde va a canonizar a Lokiao y a Golden Chica en el universo de FNAF, siempre uno puede soñar. Y eso es todo por el día de hoy, sin duda alguna fue una travesía interesante llena de juegos decentes y de cosas aburridas. Scott puede que no sea el mejor desarrollador ni hablar del mejor escritor, pero son cosas como estas que me hacen apreciarlo más que a muchos otros devs. Sin mucho más que decir, espero que les haya gustado el video, si quieren apoyar al canal con un like o compartida me bastan. Pero si les sobra una moneda, pueden hacerse miembros del canal por un módico precio para unos humildes beneficios. O utilicen mi código FNSP en la tienda de Fortnite. Yo soy Bunny, y nos veremos cuando Scott me pase una demo real de Secret of the Mimic. Bueno no, nos veremos dentro de unos pocos días. Sayonara. Un saludo a Scorch Loquendo, Zambi 608, Minus Chu, Venus Alpha 418, Gav, Shairaun, Lu, Mundo Gamer, Kemi GX, Skerpiwa, Tante, Ekat, Federico, Juan Martín Severio, Huela Polishamandra, Rick Rix, Jaxmine, William P, Fernando Canario, Loaf, Draco 250, el editor, Notfound, Shen, Colwelia, Sunbam, La Caja Estéreo, Joaquín 176, Poxy, The Gouch, It Demon, El Paconcio, Junior, Der, Un Random, Burning Blade, Cable Spar, Fabri Pro 195, Tomser PF, Nahuel de Fagot, León Leani, Mago TH02, Cusack 145, Alexander M 455, Corcho 27, Homeless Spectre, Nexus 8P, Ascalsain 007 YouTube, El Caramelito, En Records, Mega A300, Shepardo, Spring Lortra, Game Maker, XX Foxy Twitch XX, Hola, Spipi, Bat, Toti, Kiss, Andres Darkness, Dos en Soda, SS, Pablo, Nixel Dead, Fellstorm, Un Boludo de Internet, Leafroni, Mr. Anonymous, Sinercasti, Robin, C45, Kick07, Pistanini, El Mati, Raidid, Donato Rosselli, Sifty, Senkle, Julix, SG88, Ignacio Strippi, Tomás F, Geros NS, Giro 000, Alchu, Vernon 3264, Firosnep, Lion y Ciber. Uff, muchas gracias por ser miembros LOLBI.